Hola a todos, en esta lección vamos a hablar de dos conceptos fundamentales para casi cualquier programa que nosotros vayamos a realizar, que es el de variables y constantes. En el caso de las variables son un espacio en la memoria de la computadora donde se almacena un valor que yo después puedo modificar o puedo reutilizar dentro de mi aplicación en cualquier lugar. Las constantes son algo similar, son también un espacio en memoria donde yo almaceno un dato, pero a diferencia de las variables, generalmente este dato es fijo, es decir, tengo un dato o un parámetro que yo quiero utilizar en mi programa un montón de veces y en lugar de tener que escribir mi valor a cada rato, lo que hago es creo una constante, pongo mi valor o mi parámetro y simplemente llamo a mi constante. Vamos a nuestro editor de código, he creado una carpeta para trabajar y dentro de esta carpeta vamos a crear primero un archivo que se va a llamar variables.pas y vamos a crear la estructura básica de Pascal. Obviamente la palabra program, el nombre de mi programa y vamos a crear el begin y el end de nuestro programa. Guardo y tengo la estructura básica. Lo primero que vamos a hacer es declarar variables. Para declarar una variable debo poner la palabra var, el nombre de mi variable, vamos a ponerle variable 1. Tengan en cuenta de, al igual que el nombre del programa, no dejar espacios en blanco porque esto va a dar error. Vamos a poner 2 puntos y debo definir el tipo de dato de mi variable. Punto y coma para cerrar. El tipo de dato lo vamos a ver en el capítulo siguiente. En este momento vamos a usar solamente string. Guardo y para que ustedes entiendan, aquí dejé el espacio adrede. Entonces si compilo fpc variables.pas me está diciendo que tengo un error de sintaxis antes de los 2 puntos. Después de la palabra que sigue a var, encontró un elemento que se llama 1. Y después del nombre de mi variable van los 2 puntos y el tipo de dato que almacena mi variable. Por ende, no deben dejar espacios o usar algún carácter para unirlo. Si vuelvo a guardar esto y vuelvo a compilar, ahora no tengo error y me genera mi ejecutable y mi compilación del archivo PAS. Esto sería entonces declarar variables. Cada vez que hablemos de declarar variables vamos a hablar de darle un nombre y un tipo de datos. Hay varias formas de declararlas. Aquí, por ejemplo, puedo poner la palabra var en la parte de arriba. Puedo poner, por ejemplo, una coma y poner variable 2. O puedo poner otro renglón abajo, variable 3, 2 puntos y poner el tipo de datos. Aquí puedo usar la coma para unir 3 o 4 variables siempre y cuando sean del mismo formato. Y una vez que declaramos las variables, lo que debemos hacer es inicializar las variables o asignar un primer valor. Para ello vamos a poner variable 1, 2 puntos, igual, este es el identificador de asignación. Cada vez que le quiera dar valor a algún elemento debo poner este símbolo que es 2 puntos igual y el valor. Hola variables. Como es un texto lleva comillas simples al comienzo y al final. Esto indica que le estoy pasando un texto. Punto y coma al final para cerrar y como dato es inicializar variables. Es darle un valor inicial. Si pruebo de compilar, me dice que no tengo ningún error. Pero si ejecuto mi programa, no estoy teniendo ningún resultado. ¿Por qué? Porque simplemente estoy creando una variable y pasándole un valor, pero no la estoy mostrando.
Por el momento vamos a utilizar la línea para mostrar la variable, punto y coma, y simplemente vamos a poner el nombre de mi variable. Guardo, vuelvo a compilar y vuelvo a ejecutar. Y me muestra el nombre de mi variable. Lo que puedo hacer es, en la parte de abajo, volver a cambiar el nombre, variable 1, y le voy a poner segundo dato. De esta forma estoy cambiando lo que ya tiene mi variable 1 y lo estoy modificando en la parte de abajo. Entonces vuelvo a imprimir variable 1. Aquí estoy inicializando, dándole el primer valor, y aquí estoy modificando el valor de la variable. Voy a compilar y voy a ejecutar. Y me muestra mi variable 1 en los dos valores que los estuve asignando. Pueden probar de hacer algo un poco más complejo y utilizar las otras dos variables que hemos creado. Ahora toca el lugar a las constantes. Vamos a crear un nuevo archivo que se va a llamar constantes.pas y vamos a hacer lo mismo. Siempre vamos a tener la estructura program y el nombre de mi programa, que debe ser el mismo que el del archivo principal. Este nombre que tengo acá es el que va a tomar el compilador para darme el ejecutable. Vamos a crear el begin y el end principal. Recuerden que siempre el último end termina con un punto. Y la forma de declarar la constante sería de la misma forma. Pongo la palabra reservada const, el nombre, mi constante, dos puntos y el tipo de dato. Vamos a poner que esta constante va a ser de tipo string también. Declarar constante. Al igual que hice con las variables, puedo agruparlas con punto y coma, puedo poner una arriba de la otra y utilizar varias formas. Si es importante, ¿sí?, a esta constante que ponga la palabra reservada. Y aquí estoy teniendo un pequeño error, que es la forma de asignarle el valor. Ahora vamos a ver cómo es esto. A diferencia de las variables, si yo trato de compilar mi constante, me debería dar un error. Y me dice que estoy definiendo mal mi constante. En el caso de mi constante, en lugar de definir el tipo de dato, directamente le voy a pasar el dato. Entonces voy a poner el igual y el dato. O la constante. Entonces tenemos una pequeña diferencia. En las variables yo paso la variable, dos puntos, el tipo de dato. Y en las constantes pongo el nombre de la constante, el igual y el dato de la constante. Entonces aquí declaro la constante e inicializo. No solo la declaro, sino que le doy un valor. Y este valor de constante simplemente lo voy a imprimir. Voy a limpiar acá. Voy a construir. Está todo perfecto y al ejecutar me muestra mi constante. Entonces tenemos dos elementos que vamos a usar en casi todos los programas en algún momento y que es muy importante tener el concepto bien claro, que es el concepto de variable, donde debo definir la variable, debo darle un nombre, dos puntos, el tipo de dato que lleva mi variable, debo inicializar la variable, es decir, pasarle un valor inicial, y para usarla simplemente pongo su nombre, y para modificar el dato hago lo mismo que al inicializar. Dos puntos igual y cambio el dato. En el caso de la constante, debo poner la palabra reservada const para definir mi constante, el nombre, el igual
y le paso el valor. ¿Por qué? Porque esta constante es algo que no se modifica dentro del programa. Hay algunas excepciones que las vamos a ver más adelante, pero por el momento háganse la idea de que una constante no se puede modificar durante la ejecución del programa y simplemente la imprimo. De esta forma tenemos el concepto básico de variables y constantes en FreePascal. Los espero en el próximo video.